Amoroso Padre Celestial, en esta tarde te agradecemos por la oportunidad que nos das nuevamente de estar reunidos aquí por el Internet. Gracias por estos medios que nos has prestado para que en estos días y en estas situaciones mundiales podamos todavía seguir adelante reuniéndonos, estudiando tu palabra y orando los unos con los otros y los unos por los otros. Bendícenos con tu Espíritu Santo para que podamos entender, comprender las cosas que tú nos quieres enseñar. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los versículos de memoria que vamos a repasar esta noche van a ser los que hemos usado en cuanto al santuario. Y el primero de ellos está en Éxodo 25:8. Pueden repetirlo allí donde están. Sus micrófonos están apagados. Así que, Janet, para que podamos repetirlos en voz alta, si así quieren. Entonces, Éxodo 25:8. Y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos. Exactamente, ahí está Dios queriendo habitar con nosotros. Su nombre, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Esa es la pasión que Dios tiene de estar con los seres humanos, cómo nos ama. Cuando le dijo a Moisés que construyeran el santuario, les estaba dando simplemente una ilustración de cómo quería estar en medio, dentro de ellos, parte esencial, no solamente de su campamento, sino de ellos como personas, como familias, como iglesia, como pueblo de Dios. El segundo es en Primera de Juan 1:9, también bastante conocido. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien. Entonces, sigamos repitiéndolos allí. Esto se aplica bastante bien al santuario porque el altar del holocausto, que era donde se hacían los sacrificios, por causa de eso que representaba la muerte de Cristo, es que podemos tener el perdón de nuestros pecados. Y Dios es fiel y es justo. Y agrego yo aquí, no solamente es fiel y justo, sino que también es instantáneo en perdonarnos. No tenemos que hacer una petición y firmarla y pasarla por una comitiva y la otra. Le confesamos nuestros pecados, estamos de acuerdo con Él y decimos, sí, Señor, lo que me muestras verdaderamente fue un pecado, perdóname. Nos perdona enseguida. Pero el versículo dice que quiere hacer más que eso, no solamente perdonarnos, no solamente ponernos un vendaje, quiere limpiarnos de toda maldad. Él puede hacerlo y Él también es fiel y justo en limpiarnos de toda maldad. Y claro está, después del altar del holocausto venía la fuente de agua allí. Eso allí también representa la forma en que Cristo nos limpia y nos quiere limpiar de nuestros pecados, no solamente con el agua, que Él es el agua de la vida, sino también que Él es, por medio de su sangre, nos limpió. He comentado en otros tiempos, creo que con este grupo también, pero basta pues ahora traerlo a colación, que generalmente no pensamos en que la sangre sea un medio por el cual vamos a limpiar. Porque si pensamos en algo que tenga sangre, es difícil de quitársela, de sacarla. Así que pensamos siempre que es más bien un medio de traer una mancha o de ensuciar. Pero cuando pensamos en nuestros cuerpos y en la forma que biológicamente trabaja lo que Dios ha creado en nosotros, la sangre corre del corazón a todas las partes de nuestro cuerpo. Y allí recoge todas las inmundicias que se han recogido por las funciones de las células, de nuestros órganos, en todo nuestro cuerpo. Entonces la sangre regresa nuevamente, va a los pulmones y en los pulmones allí cambia las inmundicias por nuevo oxígeno y entonces regresa otra vez. Así que la sangre limpia en nuestros cuerpos también. Es un método y un medio de limpieza.
Repitamos nuevamente, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Espero que confiemos en el Señor y le creamos que Él puede y la puede limpiar toda. El siguiente es de Salmo 68:24. Salmo 68:24. Y habla de una de las razones principales, sino la principal por la cual Dios dio la ilustración del santuario al pueblo de Israel y la dejó el récord para que nosotros la podamos entender también. Dice, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey. ¿Dónde? En el santuario. Esa fue la razón por la cual Dios dio el santuario, para que pudiéramos entender sus caminos, el camino de la salvación, la forma en que Él lidia con los seres humanos y lo que Él quiere hacer por nosotros y en nosotros. El que le sigue a este es de Salmo 85:10 y habla de lo que vemos también ejemplificado en el santuario y en la cruz. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Sí, el carácter de Dios es un carácter balanceado. Y así como nos ama, también es justo, tiene que ser justo. Pero no se carga para el lado de la justicia solamente, ni se carga para el lado de la misericordia solamente, sino que por eso vino Jesús a la cruz, para llevar a cabo la justicia que nosotros merecíamos, el castigo que merecíamos, el veredicto que teníamos porque la paga del pecado es muerte, sino que también vino para mostrarnos su misericordia, porque en tomar nuestro castigo y nuestra penalidad estaba llevando algo que no fue por el pecado de él, sino se hizo como nosotros para poder llevar a cabo la penalidad de la justicia que nosotros deberíamos haber llevado. Entonces, el que le sigue a ese es Salmo 103:12. Salmo 103:12. Lo vemos muy ejemplificado en el santuario. Recordemos que la puerta principal y única del santuario siempre debía mirar hacia el oriente. Entonces el pecador llegaba por la puerta que miraba al oriente y al entrar estaba andando hacia el oeste, ¿verdad? Y si no era él en persona el que llegaba hasta el final, adentro del santuario, porque no entraba ya sino solamente el sumo sacerdote, sin embargo, la sangre de la víctima que él traía para el rito, para el sacrificio, era llevada dentro del santuario. Así que su pecado va del oriente hacia el occidente. ¿Y qué dice en Salmo 103:12? Cuánto lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Las quiere separar tan lejos como el oriente del occidente. También he mencionado anteriormente, pero aquí ahora que estamos nuevamente entrando en el capítulo del libro que estamos estudiando, pregonando el fuerte pregón, vale también explicar allí que no dice la Biblia que tan lejos como está el norte del sur. También eso es una distancia bastante grande. Pero es interesante notar que si vamos hacia el polo sur, llega un momento en que llegamos al polo sur y si seguimos caminando o andando directo, comenzamos ya ahora a ir en dirección de norte. Y si caminamos hasta el polo norte y seguimos, cambiamos la dirección a sur. Pero con el este y el oeste no ocurre lo mismo. El este y el oeste representan una distancia infinita, porque si comenzamos a caminar hacia el este, todo el tiempo vamos a ir en dirección del este. O si vamos en el oeste, nunca cambia a este, sino que sigue andando en oeste, 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 oeste. Así que Dios quiere representar allí y darnos a entender que cuando Él aparta la maldad de nosotros, cuando le permitimos que nos separe de nuestro pecado, de nuestra maldad, Él lo va a hacer así en una manera infinita, de manera que no volvamos a encontrarla.
Qué amor de Dios tan grande. Bueno, entonces ahora después de haber repasado estos, entonces ahora sí vamos a pasar al libro, al capítulo en que estábamos leyendo antes de haber tomado esa excursión por el estudio del santuario. El capítulo 9, que es el cual estamos estudiando, se titula ¿Por qué fue dado el servicio del santuario a los israelitas? Por eso hicimos ese estudio más a fondo en cuanto al santuario. Ahora entonces regresamos a la página 125, que era donde íbamos leyendo antes de que empezáramos el estudio en detalle del santuario. La página 125, el último párrafo que habíamos leído allí, comienza diciendo el sistema del santuario. Así que voy a leer de allí en adelante. El sistema del santuario les fue dado como una sombra por causa de la sombra que cubría sus propios corazones. Mas una sombra proyecta exactamente la misma forma de la figura original, ¿verdad? Si estamos parados ante el sol y la sombra se ve sobre el suelo o sobre la pared que estamos, no se va a ver si somos una persona alta, no se va a ver una persona chiquita. Si somos una persona chiquita, no nos vamos a ver grandes y gigantes. Precisamente refleja exactamente lo que somos. Si estamos usando lentes, no nos vamos a ver sin lentes en la sombra, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, a pesar de su incredulidad inicial, Dios no se rindió con ellos. Él no solo les dio el sistema del santuario, mas les dio todo un sistema de economía para satisfacer todas sus necesidades. Sus vidas fueron reguladas completamente para proporcionarles constantes demostraciones visuales y prácticas de lo que no se ve. Quiero decir también para aquellos que se han unido a nosotros durante el tiempo del estudio del santuario y que tal vez no han leído del libro antes. El libro es una colección de unos sermones presentados por el hermano Cameron Schofield. Él es de Australia y fueron presentados originalmente en Australia. Así que cuando leemos los capítulos, siempre animamos a las personas que lo lean en voz alta, porque si los leemos así como leer un libro cualquier otro, entonces tal vez a veces no se comprende tan bien, porque la forma en que hablamos el lenguaje no es lo mismo que cuando lo escribimos. Entonces, un poco de historial de lo que representa el libro que estamos estudiando. En inglés es Heralding the Loud Cry. Y es un estudio sobre el mensaje de justificación por la fe. Esos son los sermones por Cameron Schofield. Ahora mismo no tenemos el libro empastado ni impreso todavía en español. Precisamente el estudio que estamos haciendo a medida que vamos saliendo de cada capítulo y pasamos al otro, entonces estamos traduciendo y editando para que al final de nuestro estudio aquí por Zoom se pueda poner el libro en impresora y sacarlo en español impreso. ¿Ok? Bueno, seguimos ahora donde íbamos allí. La ofrenda de sacrificio que era inmolada por el pecado era para enseñarles constantemente que la paga del pecado es muerte. La sangre de la víctima inocente rociada sobre el altar fue para enseñarles constantemente que la sangre de Cristo era derramada por los pecados del mundo entero. La carne de algunos de esos sacrificios se comía como se comía el pan del cielo. La carne de Cristo fue dada por la vida del mundo. La sangre de la víctima fluía y luego era rociada 7 veces sobre el velo. Simbolizaba esto la imputación de la justicia de Cristo, nuestra justificación.
El comer el pan en el desierto o la carne de los animales sacrificados representaba la impartición de la justicia de Cristo, nuestra santificación. Regresaremos a este punto en un momento. Estaba el lavacro de bronce para el lavamiento, el lavado de la vida pasada, de nuestras propias obras, por el bautismo, en la muerte y la resurrección de Jesús. También en el santuario estaba la mesa de los panes en el lugar santo. Asimismo estaba los 7 candeleros que representan los 7 espíritus de Dios, la totalidad de su espíritu, quien de acuerdo con Juan 16:15, toma lo de Jesús y nos lo muestra. Además, estaba la vestimenta del sacerdote, un manto que cubría desde los pies hasta el cuello, y esto representa la justicia de Cristo, que nos cubre de la vergüenza de nuestra desnudez, de nuestra miseria, de nuestra pobreza y ceguedad. Entonces, quiero regresar allí a las 2 palabras que se mencionaron, en que la sangre representaba la imputación de la justicia de Cristo y la carne o la comida, el maná que se comía, representaba la impartición de la justicia de Cristo. La justicia imputada, la mejor manera de aprender o de comprender estas palabras es en la siguiente forma. Nacemos, crecemos y un día nos enteramos de que Cristo murió por nosotros. Nos alegramos de saber que para toda nuestra vida de impureza, no importa cuántos años hayan sido, Jesús ya dio el remedio, trajo el remedio para nuestra situación, que nosotros no sabíamos cómo íbamos a salir de esa situación tan terrible, tan precaria en que nos encontrábamos. Un día nos damos cuenta que lo que hemos estado haciendo no está bien y que no podemos, por más de que queremos, hacer lo bueno. Eso lo describe muy bien en Romanos capítulo 7 el apóstol Pablo. En ese momento en que llegamos a comprender lo que Cristo hizo por nosotros, quisiéramos como humanos, querríamos poder regresarnos y cambiar nuestro pasado o limpiarlo, o por lo menos pasarle un trapito para el polvo. Pero la realidad es que nosotros como humanos no podemos regresar al pasado. El pasado es el pasado y nosotros vivimos dentro de un tiempo, el tiempo presente. Ni nos podemos adelantar al futuro, ni podemos regresar al pasado. Las buenas nuevas de lo que Cristo hizo por nosotros es esto. Que Cristo sí puede regresar a nuestro pasado y limpiar nuestro pasado. Eso es la justicia imputada de Cristo. Él nos cubre nuestra vida y nos ve como que si nunca hubiéramos pecado. Lo que tú y yo no podemos hacer para limpiar nuestro pasado, Cristo lo hace con su justicia imputada. En otras palabras, Él toma su justicia, su vida recta, porque justicia, de paso les quiero también explicar esto a los que están escuchándonos por primera vez, que la palabra justicia en español, yo con mi humilde opinión, digo que deberíamos más bien traducir righteousness como rectitud en vez de justicia. Porque la justicia de Cristo es su buen obrar, no es un papel que firmaron en una corte legal y esa es la justicia que nos está cubriendo. En español, muy fácilmente cuando se menciona justicia, pensamos en una corte donde hay un caso que se presenta delante de un juez, luego hay un veredicto y se hace justicia y se firman los papeles, etcétera. Pero la justicia de Cristo no es simplemente una firma legal, una transacción legal. No. La justicia de Cristo fue su vida recta, su buen hacer que hizo desde el pesebre
hasta la cruz. Una vida correcta y recta. Esa vida correcta, perfecta de Cristo, cubre nuestro pasado. Y Dios nos ve como si nosotros nunca hubiéramos pecado. Eso es en cuanto a la justicia imputada. Luego que ya conocemos a Cristo y que creemos en lo que Él hizo y ha hecho y quiere seguir haciendo en nosotros, entonces entra nuestra voluntad. Nosotros le permitimos de buenas ganas, porque conocemos lo que Él ya ha hecho por nosotros, porque le amamos en retorno, porque Él nos amó primero, como dice en Primera de Juan 4:19, le amamos porque Él nos amó primero, ¿verdad? Entonces, como resultado de ese amor que ahora queremos expresar hacia Él, le entregamos nuestras vidas y le decimos, Señor, queremos que tú vivas en nosotros. ¿Recuerdan el versículo de Éxodo 25:8? Y hacerme a un santuario y yo habitaré entre ellos. También en Gálatas 2:20 se nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, todavía estamos en la carne, no tenemos cuerpo glorificado, pero ¿cómo vivimos ahora de ahí en adelante? Lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ahora cuando yo le entrego mi vida y Él entra a vivir en mí, Él viene a seguir viviendo la vida perfecta de Él. Y entonces no soy yo la que guardo los mandamientos, no soy yo la que hago lo bueno, porque yo no puedo. Si yo pudiera, Cristo no hubiera tenido que venir a morir por mí, ni por nadie más. Por eso entonces ahora su fe vive en mí, su fe que es una fe probada, una fe que es buena, que no se cansa, que no se cae, que no nos falla como la fe de Pedro que le falló y por eso negó a Cristo. La fe perfecta de Cristo vive en mí y entonces el amor que ahora yo tengo por Él, porque Él me amó primero, me impulsa a hacer tal vez muchas de las cosas que antes hacía, como ir a la iglesia, donar a los pobres, perdonar a mis hermanos, etcétera. Ahora lo hace Él. Yo no lo hago, lo hace Él en mí. ¿Por qué? Porque yo le he entregado mi corazón, mi ser, mi centro de control, mi torre de control, mi mente, donde hago las decisiones. Él vive allí y Él lleva a cabo todas estas cosas. Por eso en Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más guardan? La fe de Jesús. Guardar allí no quiere decir obedecer, quiere decir que lo guardamos, lo atesoramos, lo apreciamos. Apreciamos sus mandamientos porque son promesas que Él nos ha dado. Bueno, estoy haciendo como un resumen para atar lo del santuario con lo que estamos leyendo y para ayudar a aquellos que nos están visitando por primera vez. Entonces, quisiera que por favor buscáramos en nuestras Biblias Juan 16. Allí se citó un poquito de la Biblia, pero vamos a leer un poco más. Juan 16, 13 al 15. Sorry, Janet. Juan 16, 13 al 15. Mateo, Marcos, Lucas, Juan es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Juan 16, 13 al 15. Allí se mencionó que la totalidad del Espíritu de Dios, quien de acuerdo con Juan 16, 15, toma lo de Jesús y nos lo muestra. Bueno, vamos a leer a ver qué más dice del Espíritu Santo allí. Juan 16, 13 al 15. Dice, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, y la palabra Espíritu está con E mayúscula, así que se refiere al Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Versículo 14. Él me glorificará
porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y luego el versículo 15, todo lo que tiene el Padre, mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, comprendemos aquí la unidad de la deidad. El Padre era el que hacía las obras en Cristo, ¿verdad? Eso es lo que aprendimos en nuestro versículo de memoria de Juan 5:30. No puedo yo por mí mismo hacer nada, decía Jesús, pero lo que el Padre quiere es lo que yo hago, ¿verdad? Porque no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Entonces, Cristo vivió bajo la voluntad del Padre y hacía lo que el Padre quería que él hiciera. Y luego viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña a nosotros lo que Cristo quiere que nos enseñe. Pero ¿de dónde viene lo que Cristo tiene? Viene del Padre. Entonces va del Padre al Hijo, del Hijo al Espíritu Santo y del Espíritu Santo a nosotros. Estamos conectados con la deidad por medio del Espíritu Santo. Con razón que en nuestros días presentes el enemigo está poniendo un esfuerzo extra por deshacerse del Espíritu Santo, porque así entonces quiebra esa relación con la divinidad y nos deja andando por el espacio sin ninguna conexión, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a la página 126 a seguir la lectura que estábamos haciendo. Cada ordenanza del santuario y todas las riquezas de su significado era para enseñarles a los israelitas estas verdades que habrían sido una realidad en sus propias vidas si por fe se hubieran apoderado de ellas. Lo mismo para nosotros, ¿verdad? Cada aspecto de su vida estaba regulado. Hasta las mismas minucias estaban constantemente rodeadas de representaciones de lo que Dios había hecho y haría por ellos si miraban más allá del velo. Dios estaba tratando de enseñarles que Él estaba haciendo sacrificios por ellos. Pero en lugar de eso, ellos dijeron, nosotros los haremos. Y día tras día, año tras año, ellos inmolaron sus sacrificios pensando que así ellos estaban haciendo sacrificios para Dios. Pensaron que Dios se complacería con ellos por todas sus obras, por todas sus obras maravillosas que se esforzaban en hacer, pero no le entendieron. ¿Lo entendemos nosotros hoy? La realidad es que no somos diferentes a ellos. Es natural que digamos, todo lo que Jehová ha dicho, lo haremos. Igual que dijeron ellos. ¿Lo pudieron hacer? No. Ya en pocas semanas ya estaban adorando un becerro de oro y diciendo, he aquí, Israel, tus dioses que te sacaron de Egipto. Ellos no pudieron, pero saben que nosotros tampoco podemos. Y por eso Dios les dio la representación del santuario para que comprendieran. Pero aún así, entonces pensaron que los sacrificios ellos tenían que darlo. Dios les quería enseñar que el sacrificio era de Él. Él iba a dar a su hijo como sacrificio por sus pecados y para que ellos pudieran entonces tener la fuerza, la energía, el poder de la fe de Cristo para vivir en ellos. Dios requiere, sigo leyendo en el libro, buenas obras. Hay reformas que tienen que tomar lugar en nuestra vida. Se necesita hacer un cambio de vida, pero esas buenas obras necesitan estar mezcladas, y no solamente mezcladas, sino ser producidas con fe, por la fe. La fe debe ser proyectada en nuestras obras. Todo lo que hacemos debe estar atado en cosas de Dios. Lo visible debe estar indisolublemente involucrado en lo invisible. Eso era lo que representaba el santuario. Era para que ellos vieran lo que tenían que aprender a ver por fe, porque no se podía ver con los ojos.
Quiero que vayamos entonces ahora a Segunda de Corintios, y si quieren, anótenlo. Segunda de Corintios 4. Sigan hacia Apocalipsis. Segunda de Corintios, no vayan muy rápido. Segunda de Corintios 4, del versículo 16 al 18. Segunda de Corintios 4, versículos 16 a 18. Estos versículos han llegado a formar parte muy intrínseca de mi experiencia como ser humano y como hija. Porque cuando mi padre estaba enfermo en Venezuela y yo fui a ayudar a mis padres por un par de meses, iba por un par de meses y regresaba, etcétera. Al caminar todas las mañanas por las montañas allá de Mesa Bonita, me aprendí estos versículos de memoria, porque veía verdaderamente que esto era solamente lo que Dios podía hacer en mi papá en medio de su sufrimiento y su enfermedad. Entonces, dice allí en el versículo 16, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, y así veía yo a mi papá, el interior empero se renueva de día en día. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, a nosotros nos parece un tiempo largo. Cuando uno está en una cama con un dolor o con una enfermedad así, le parece a uno que eso es una eternidad. Pero comparado con la eternidad verdadera, cuando no hay límite de tiempo, esto es simplemente muy corto. Entonces vuelvo a leer allí, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Eso no lo vemos aquí. Vemos lo que nos duele, vemos lo que ya no podemos hacer. Pero tenemos que mantener en nuestra mente que hay un eterno peso de gloria. Y el 18 lo saca todavía más bello. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y eso fue lo que Dios quiso precisamente hacer por medio de la ilustración del santuario, que ellos aprendieran a ver con los ojos de la fe las cosas que son invisibles a nuestros ojos humanos. Sigo entonces leyendo en la página 126. Dice el hermano Cameron, quiero compartir con ustedes cómo un hermano describió esta relación entre nuestras vidas prácticas, la vida que se ve, y una fe que mira más allá de lo que se ve. Quiero que pongamos atención a esto y que lo pongamos en práctica. Nos ayuda a mantener nuestra mente fija en Cristo, nuestros ojos, como dice en Hebreos 12:2, ¿no? Fijando nuestros ojos en Cristo, ¿verdad? Bueno, Dios diseñó que todo lo que nos rodea nos enviaría mensajes de sí mismo, para que donde quiera que miramos, nos hablara de Él. ¿Acaso esto no es equivalente a alguien cuando se está despertando de un sueño? Podríamos despertar de nuestro sueño por la mañana y decir, Señor, ¿podrías despertarme también en la resurrección? Después puedes mirar a través de tu ventana el sol saliente y en tu mente puedes tener el pensamiento, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso viene de Proverbios 4:18. Mientras ves ese bello amanecer, podría decir, Señor, por favor, ¿puedes hacer que mientras viva tu carácter brille en mí? Puedes meditar que estás en tu casa y que no se ha caído. Y recordar que el hombre sabio edificó su casa sobre la roca y nunca cayó. Y ahí mismo pedirle a Dios que te ayude a edificar tu casa sobre la roca. Y al levantarte de tu cama y vestirte, que salga la oración de tu corazón. Señor, por favor, vísteme con tu justicia. Por favor, dame las vestiduras de salvación, para que cuando salga de aquí, nadie pueda ver la vergüenza de mi desnudez. Al terminar de vestirte,
y salir de tu habitación, podrías decir al abrir la puerta, Señor, ayúdame a abrir la puerta de mi corazón cuando toques, porque yo sé que estás a la puerta de mi corazón llamando. Entonces, mientras abres la puerta de tu habitación, puedes decir, aquí hay una repetición. No, tal vez no. De tu habitación podrías decir, Señor, estoy abriendo la puerta de mi corazón a ti esta mañana. Por favor, entra. Y sales a tomar tu desayuno y tomando el pan dices, Señor, dame esta mañana de ese pan, el pan de vida. Dame el sustento para que pueda vivir por cada palabra que sale de tu boca. Puede que parte de tu desayuno sea agregar aceite a tu pan. Y podría decir, Señor, dame el aceite de tu Espíritu Santo. Y al tomar la sal para agregarle al pan, podrías decir, Señor, ayúdame a hacer la sal de la tierra esta mañana. Si entendiéramos lo que Dios está tratando de comunicarnos, cada mañana tendríamos el tiempo devocional más asombroso. Nuestras mentes estarían constantemente mirando lo físico y pensando en lo invisible. Eso es lo que dicen las Escrituras. Las cosas visibles explican las invisibles. Esto viene de Paul Godfrey, The Marriage Supper of the Lamb, o la cena de las bodas del Cordero. Esta es una descripción tan práctica de lo que nuestra vida debe ser, que a medida que avanzamos en nuestros deberes diarios, debemos ver lo invisible. ¿Es nuestra vida así? ¿Estamos viviendo una vida reformada para hacer que Dios sea feliz con nosotros? ¿O la estamos viviendo así para que podamos ser felices con Dios? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Lo hacemos solo porque lo tengo que hacer? ¿O porque pienso que si hago aquello, entonces Dios me amará? Y en ese día puedo decir, mira, hice aquello, hice lo otro. Amigo, hazlo porque Dios te ama. Él amó de tal manera al mundo que Él dio a su Hijo unigénito. Todos estos pequeños requisitos de Dios son exactamente con el mismo propósito que en los tiempos antiguos, para que tengamos constantes recordatorios visuales de su salvación. Hazlo porque crees. Cuando creamos, nos regocijaremos en cada rayo de luz que se nos presente y todas las normas del reino de Dios serán apreciadas y bienvenidas, no por el hecho de que podamos cumplirlas por nosotros mismos, sino que veremos lo invisible en la realidad de ello, por lo que representa. Dios dio a los israelitas hermosas riquezas y desde entonces las naciones siempre han estado beneficiándose de ellas. El Imperio Romano tuvo tanto éxito en la batalla porque imitaba a los israelitas en el desierto en las formaciones de sus ejércitos y campamentos de guerra. Pero si te resulta difícil creer, difícil que tu fe atraviese más allá de lo que ves, y te diré que es lo más difícil que harás, y que a veces sentirás como si tu propia sangre viva estuviera siendo succionada, entonces debemos aprender a ejercitar nuestra fe para que ella capte la realidad aún de las cosas invisibles. Me gustaría cerrar con un poderoso pensamiento. Veamos qué nos dice el apóstol Pablo en Filipenses. Filipenses 3, 8 al 11. El 8 al 11 está escrito allí en la página. Pero yo quiero que leamos más que eso. Vamos entonces en la Biblia a Filipenses capítulo 3.
Vamos a leer del versículo 1 al 3. Sigan de donde estábamos en 2 de Corintios, sigan hacia la parte de Apocalipsis, la parte de atrás de la Biblia. Y vamos a encontrar allí a Filipenses, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1, luego el versículos 3 al 7, y luego sí volvemos a nuestro libro para leer del 8 al 11, que ya está impreso en la página 127 del capítulo. ¿Ok? Capítulo 3 de Filipenses, versículo 1. Dice, resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. A mí, a la verdad, no es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Versículo 3. Y escúchenlo con todo el corazón y díganme si no es un versículo precioso para nosotros. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Eso no quiere decir solamente que no vamos a confiar en los demás, porque bueno, así nos dice Jeremías, ¿verdad? Dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Pero tenemos el hábito de decir, bueno, no voy a confiar en nadie porque no se puede confiar en el hombre. Ah, pero cuando viene a confiar en nosotros, ahí sí nos confiamos. Yo sí pienso bien, yo soy mejor que los demás, yo sí decido las cosas que tienen. No podemos confiar en nosotros tampoco. Somos humanos igual que los demás seres que viven a nuestro alrededor. Igual no podemos confiar en nosotros, porque en el momento en que confiamos en nosotros, ¿qué pasa? Dejamos de confiar en Dios. Y ahí es donde caemos, ¿verdad? Entonces vamos a seguir ahora del versículo 3 al 7. A ver, Pablo está hablando aquí y dice ahora explica por qué dijo que no tenemos confianza en la carne. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo tengo más, dice. Y empieza a sacar su lista, ¿verdad? Saca su lista, a ver cómo nos comparamos con el apóstol Pablo. En el versículo 5, circuncidado el 8º día. Allá va el punto número 1. Del linaje de Israel. No le llegamos ni cerca. Ese es el 2. De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. Nos dejó por atrás. Cuanto a la ley, fariseo. No había fariseo que supiera menos que cualquier otra persona. Sabían más que todos los demás israelitas. Versículo 6, seguimos contando. Cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y número 7, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En inglés dice blameless. No tenía culpa ninguna delante de la ley, de acuerdo a lo que él veía en la carne. Recuerde que él está hablando de la carne. Versículo 7. ¡Ay, qué versículo! Pero las cosas que para mí eran ganancias, helas reputado pérdidas por el amor de Dios, por el amor de Cristo. Todo lo que él tenía y todo lo que le acreditaba y le ameritaba delante de los ojos de los hombres, lo cogió y lo rompió y dijo, esto no vale para nada cuando veo el amor de Cristo. Ahora vamos a leer del capítulo, continuando allí en la página 127 del capítulo impreso. Ahí están los versículos 8 al 11. Vamos a leerlos. Por favor, lean en voz alta. Allá todo el mundo está con su micrófono apagado, así que no van a hacerle disturbio a nadie más. Lean entonces en voz alta. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios
por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Hermanos, no tenemos que explicar esto mucho. La ilustración del apóstol Pablo nos deja con la boca abierta, nos deja sin palabras, como dicen Romanos, ¿verdad? Para que callara todo el mundo, porque cuando vemos verdaderamente que nuestras torres de Babel que hemos construido aquí no son nada comparadas con el cielo y con la eternidad, verdaderamente nos damos cuenta que nos estamos afianzando de tantas cosas que pensamos que son tan seguras solamente para despertarnos a la realidad, de darnos cuenta que no son nada, son basura, o como él lo llama allí, son estiércol. Con este pensamiento en nuestro corazón y en nuestras mentes, hemos llegado al tiempo final de nuestra reunión de esta noche. De allí continuaremos la próxima vez la lectura. Lo voy a marcar aquí y les invito a que nos arrodillemos para orar y cerrar nuestra reunión. Amoroso Padre Celestial, no tenemos palabras para agradecerte todo lo que hiciste, lo que estás haciendo y lo que aún quieres hacer por medio de tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Señor, simplemente reconocemos, después de haber estudiado esta noche este tema, reconocemos que nuestra propia voluntad, nuestros propios esfuerzos, nuestra imaginación, nuestra fuerza para escoger, nuestro libre albedrío, todo esto, Señor, es completamente débil. No tiene lo que necesitamos para hacer todo lo que tú has hecho. Y no podemos pagarte ni por adelantado, ni después. Por lo tanto, Señor, lo único que nos queda es, en humildad, ofrecerte nuestro corazón, sucio, aporreado, quebrantado, pero Señor, te lo entregamos porque creemos que tú lo puedes renovar, lo puedes llenar de vida eterna, lo puedes hacer a la manera del corazón de Cristo. Nuestro carácter, nuestro pensar, como hemos repetido tantas veces, haya en vosotros este pensar, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Señor, necesitamos que haya una transferencia de tu mente a la nuestra, para que así podamos pensar como Cristo piensa, actuar como Cristo actúa. Te lo agradecemos de todo corazón. Inmerecidamente, pero te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.